¡Cuidado! ¡Cuidado, caballeros! ¡Se vais a hacer descabalgar! Y aquí nos acercamos, señoras y señores, nos acercamos a mi sepultura. La sepultura con problemas. ¡César! Y mi gran sepultura, como he dicho antes, que nadie goce, que nadie la pise. Se puso aquí fuera para que fuera pisada. Os digo una otra vez que no la piséis. Aquí siempre se habla y se recuerda mucho a mí, incluso después de tantos años muertos. Adelante. Guerrero, ilumina, ilumina. Guerrero de la luz. Ilumina. Ilumina mi sepultura. De marzo de 1507. Estaba agotada. Eran muchas las obligaciones cotidianas en la corte de mi tercer marido, Alfonso de Este, duque de Ferrara. Sí, señores, por aquellos tiempos yo era Lucrecia Borgia, duquesa de Ferrara. Galopando ante mis ojos. César Borgia cabalgaba entre brumas de sangre a lomos de su caballo. Era él. No había ninguna duda. Y con las primeras luces del alba, intuí que aquello no podía ser sino una premonición. El presagio de una nueva desgracia. De su muerte, en Viana, la villa que lo vio despertar por última vez. Sí, en Viana, una próspera población industrial y agrícola que mira al futuro con esperanza y que no quiere
ni puede olvidar. Lucrecia Borja, Belén Nocheterena, de Pamplona, colaboradora habitual de la compañía. Muchas gracias. Feliz centenario, quinto centenario del hombre que merece que no sea más pisado. César Borgia. Muchas gracias, Viana. Continúan los actos del quinto centenario.